Bueno, yo les voy a hablar del Cerro de Trincheras, que es el patrimonio tangible que yo elegí para trabajar. El Cerro de Trincheras se encuentra al noroeste del estado de Sonora, a unos 350 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Hermosillo. Para que se imaginen más o menos de qué estoy hablando, el Cerro de Trincheras, ¿no?, es un cerro o una montaña enclavada en medio del desierto. Y entonces uno a la distancia puede ver unas líneas de piedra que recorren todo el perímetro del cerro. En 1640, el capitán de una expedición española llamado Juan Monge llega a este sitio y lo primero que asocia es que estas líneas de piedra se tratan de trincheras, ¿no?, un cerro fortificado. Pero los estudios arqueológicos después nos dicen que no eran trincheras, sino que eran terrazas donde se construían casas habitación y donde se sembraban diferentes tipos de cultivo, utilizando justamente como la pendiente de agua que podía proporcionar el cerro. Entonces nos damos cuenta que Trincheras, el Cerro de Trincheras, se constituye como una gran metrópolis de una cultura que se denomina la cultura Trincheras y que comprende al estado de Sinaloa, al estado de Baja California, parte del estado de Chihuahua, el estado de Arizona y Sonora, ¿no? Y bueno, otras excavaciones que se han hecho nos dan cuenta que esta cultura de trincheras tuvo contacto con otra cultura importante del norte del país, que era la cultura de Casas Grandes, que esta se ubica en la zona arqueológica de Paquimé, en el estado de Chihuahua. Y esto gracias a que se encontró diferente tipo de ornamentación, ¿no?, como collares o aretes, que no eran de esta zona, sino que provenían de ahí. Entonces, aquí podemos determinar que hay un intercambio comercial y hay un intercambio cultural. Pero no podemos determinar si hubo un proceso de multiculturalidad en ese entonces, puesto que los entierros de los trinchereños, la práctica común era la incineración de los huesos. Entonces, hasta la fecha no se han encontrado restos humanos en la zona arqueológica que permitan determinar qué tipo de personas vivían en trincheras, cuál era su constitución, si pertenecen a algún grupo indígena o tienen algún tipo de parentesco con alguno de los actuales grupos indígenas que siguen habitando por la región. Eso no se sabe. Lo que sí se puede saber es que en 1690 llegan los jesuitas, ¿no? Y los jesuitas, cuando llegan a Trincheras, se encuentran con que a las faldas del cerro están habitando pequeñas poblaciones que son conocidas como pápagos y que hasta la fecha siguen existiendo en el estado de Sonora. También se les conoce como Tojo-no-Oda. Pues bien, excavaciones más recientes en un sitio muy cercano aquí que se llama La Playa, ¿no?, que está como a unos 10-15 kilómetros más o menos alejado del cerro. Es un sitio donde hay muchos entierros funerarios y bueno, los arqueólogos se han trasladado ahí para poder encontrar estos huesos. Pues bien, los Tojo-no-Odam, los actuales Tojo-no-Odam, han salido a la defensa de estos entierros y les están diciendo a los arqueólogos que no se pueden meter con eso porque eso les pertenece, porque eso es parte de sus antepasados y que es una gran ofensa lo que estarían haciendo los arqueólogos. La verdad es que es difícil determinar si realmente ellos son los herederos de esta cultura trinchereña o si sus antepasados fueron los constructores de este cerro de trincheras. Es una discusión que hasta la fecha sigue abierta, pero bueno, pues sabemos que hay cierta relación con una etnia indígena. En materia de multiculturalidad, ¿no?, actualmente Trincheras, el poblado de Trincheras, se encuentra por esta parte de aquí y tiene más o menos 1800 habitantes. Todos son de origen mestizo. No hay ninguna reminiscencia ni ningún anclaje con respecto a alguna etnia indígena como tal. Tampoco es que confluyan aquí diferentes culturas provenientes de otras regiones del país, no. En realidad es que la población es trinchereña y nada más, ¿no? Hay algo curioso que es que a las faldas del cerro corre la línea del ferrocarril y corre la línea del ferrocarril del tren La Bestia,
que viene desde el sur del país y llega como hasta por Sonoita, San Luis Río Colorado, más o menos. Bueno, pues es una ruta de migrantes, pero el pueblo en sí no significa como un punto de anclaje para los migrantes, debido pues, a las dimensiones del pueblo, que es muy pequeño. Sencillamente representa una ruta de tránsito más en el andar de los migrantes. Entonces tampoco podemos decir que la cultura de los migrantes tenga como un peso aquí como importante, o la cultura de frontera tenga algo como muy... que desarrolle algo muy importante aquí en el poblado de Trincheras. Pensando y recapitulando sobre los videos de Gilberto Jiménez, pues no encontramos entonces elementos en los cuales tengamos diferentes culturas con una cuestión de interacción, con una cuestión de dinámica cultural, donde haya una cultura predominante y una cultura como sometida. Esto no lo hay en Trincheras, ¿no? Realmente aquí lo interesante culturalmente es que, bueno, es una cultura, ahí confluyen culturas de tránsito, como la cultura de la migración, la cultura de los visitantes, turistas que ahora hay, que llegan aquí a la zona arqueológica, que es la única zona arqueológica además abierta en el estado de Sonora, y que estas dos culturas, pues de alguna manera se relacionan con la cultura local, ¿no? Pero sin realmente crear mayor impacto en la cultura de la región como tal. Realmente lo interesante ahorita de Trincheras es cómo como población y cómo como pueblo se están como resignificando el papel que tiene el cerro, ¿no? Que tantas generaciones han visto, un cerro que ellos saben que es suyo, saben y lo reconocen como un patrimonio, pero que ahora lo están tratando de resignificar en función de eso, de un valor turístico, de un valor comercial, de un valor cultural, de un valor que le está dando una institución como el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, bueno, lo interesante ahorita como fenómeno aquí cultural es eso, es la dinámica en la cual la cultura local ha entrado como para tratar de reactivar parte de su economía, parte de sus artesanías, como para tratar de reactivar una identidad cultural que quizá no es que no esté, pero está quizá un poco velada o medio oculta tal vez. Entonces, bueno, pues eso yo creo que sería toda mi exposición. Gracias y espero sus comentarios.